El tango ha nacido en el Río de la Plata, pero desde muy temprano sedujo al público del mundo entero. ¿Cuándo comenzó este furor que enlaza culturas tan distintas? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta conquista musical del mundo? Una manifestación cultural que apasiona a los auditorios de Tokio o París, de Berlín o Nueva York. El misterio de la seducción universal del tango. La llegada de Francisco Canaro a París en 1925 es, sin dudas, el primer gran desembarco del tango en tierras extranjeras. Sin embargo, antes de lograr el éxito, aquella expedición debió esquivar algunos obstáculos. A Canaro se le ocurrió que si no presentaba a la orquesta como orquesta típica y si la presentaba como músicos de varieté, podían pasar por alto esta restricción. Entonces se le ocurrió vestir de gaucho a los músicos, cosa que después utilizaron la mayoría de las orquestas que tocaron en Europa. 3 años después del impacto de Canaro en París, en 1928, Gardel debuta en la capital francesa, dando inicio a su proyección internacional. Posteriormente, sus películas llevarán al mundo una imagen refinada del tango, con letras poéticas que estaban bien lejos del arrabal de origen. Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine como él de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Así como en los años 20, París fue la puerta al mundo para el tango, en los 60 fue nuevamente el apellido Canaro el que conquistó para el tango un nuevo y difícil público, Japón. それではこのオーケストラの指揮者でございますマエストロファン・カナロをご紹介いたします。 Luego del primer viaje de la orquesta de Juan Canaro a Japón en 1964, es Francisco Canaro quien llega a Tokio para instalar definitivamente una nueva plaza internacional para el tango. Nos recibieron cerca de 3.000 personas el 27 de noviembre de 1961 en el aeropuerto de Haneda. Y tuvimos para cada 4 músicos un coche con chofer que hablaba castellano a disposición durante toda la gira. Llegar al aeropuerto, permitir que en la pista, estoy hablando de un país como un lugar como Tokio, en la parte que tenía que pudiera armarse todo como en televisión y la gente donde iba, llegar del avión y tener la cámara al lado. Bueno, y fue una cosa pero apoteótica lo de Canaro. Japón, Japón, sé que en esta tierra divina quieren mucho a nuestro tango, y quien quiere a nuestro tango también quiere a mi Argentina. La actriz Estel Rojo le había preguntado al embajador, que era Alejandro Orfila, por qué razón el 27 de noviembre de 1961 Tokio estaba embanderado con banderas argentinas y japonesas, si era porque había adelantado el viaje el presidente Frondizi, y el embajador le contestó que no, que era porque llegaba la orquesta de Francisco Canaro. Japón, Japón, bella tierra del oriente, hoy llego a ti con mi tango más ferviente, con él te doy un fraterno abrazo fuerte, el deseo de quererte me desborda el corazón. Japón,
Japón. He venido de Occidente para unir en el Oriente al porteño y al nipón. 1983. Meses después de la Guerra de Malvinas, retorna la democracia a la Argentina y Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. Ese mismo año, en el Teatro Châtelet de París, se estrena el espectáculo Tango Argentino, que vuelve a poner al tango y a su danza en el primer plano internacional. Así lo recuerda uno de sus creadores, Claudio Segovia. Y era un espectáculo de una gran producción. Entonces empecé a ver gente, vi todos los empresarios, productores que hay acá en Argentina, todos los teatros oficiales, es decir, toda la gente que estaba ligada al espectáculo, y nadie se interesó. Eso fue, lo hice sucesivamente en un periodo de 10 años. Y nadie le creía que Segovia iba a armar una compañía de este nivel. Y Libertera lo escuchó, se lo llevó a su casa y empezaron a conversar. Y ahí nacieron, bueno, llamen a Cope, llamen a Mayoral, llamen a Eduardo, llamen a Lady Nelson, Carlitos Rivarola, que ahora hizo la película Tango, muy buen amigo, y ahí nació Tango Argentino. Tuve la suerte de contar con todos los artistas que aspiraba, ¿no? Es decir, por Roberto Goyeneche, por Horacio Salgán, De Lío, Elba Beronjo, Vita Luna, María Graña, Lavie, Alba Solís. Y esa compañía debutó en el 84 en el Teatro Châtelet de París. Era invierno, y nevaba, y en la escalinata del teatro estaba lleno de gente con carteles "Queremos tickets", ¿no? Es decir, fue muy, muy increíble. Y ya al día siguiente teníamos contratos para la Bienal de Venecia, para hacer una gira por Francia, una gira italiana, y a los pocos días teníamos ya las propuestas para Nueva York, que llegamos 2 años después, ¿no? Tango Argentino llega a los Estados Unidos en 1985. El espectáculo provoca un verdadero suceso en el circuito off-Broadway. Después de una pregira en el 85, que fue en junio, que hace San Antonio, Ottawa, Quebec y Nueva York. Una semana en cada lado, pero en Nueva York fuera de Broadway. Y las críticas dicen, ¿por qué este espectáculo no está en Broadway? Pocas semanas después, Tango Argentino alcanza la cumbre. Se estrena en el Teatro Mark Hellinger de Broadway. Sexy. Tango Argentino, the smash Broadway hit, April 29th through May 11th at the Miami Beach Theater of the Performing Arts. Call 1-800-468-3540. Tango Argentino. En Broadway generó desde moda, digamos, superficial hasta una afición verdadera e intensa por el baile de tango, a la que se sumaron además personalidades muy importantes de la danza en general, ¿no? En Tango Argentino a Pichuco, que se hacía danzarín, que íbamos acomodándonos, y después terminábamos con Queja de Bandoneón. Eso tenía un misterio, tenía un duende que nosotros lo sentíamos en la piel, pero no sabemos explicarlo. Se interesan todos los coreógrafos. En vida, Bob Fosse, Marta Graham en vida, todos los que se enseñaban en Arthur Murray, en Fred Astaire, te dije de Bob Fosse, el mismo Baryshnikov. Es decir, todas las disciplinas de la danza vienen a ver ese tango. Tango Argentino debe extender sus giras hasta el año 1991. Tras su éxito en Europa y en Nueva York,
el cine internacional comienza a incluir escenas de baile de tango en numerosos films. Las consecuencias del suceso de tango argentino repercuten también en Buenos Aires. Lentamente pero con fuerza resurgen las milongas y los shows de tango. En el exterior se multiplican los aficionados a la música porteña y también proliferan los espectáculos al estilo tango argentino. Revitalizó y revivió, fue un revival del tango a nivel baile, a nivel música, a nivel en las películas, en todo el mundo, a nivel de profesores de danza, profesores de baile de tango que no solamente enseñaban en Buenos Aires, sino que empezaron a ser los profesores nómadas, que un mes estaban acá, otro mes allá, y lo mismo los bailarines. Tango Pasión. La vuelta al mundo con el Sexteto Mayor. El Sexteto Mayor, la agrupación liderada por los bandoneonistas José Libertela y Luis Estazo, es una pieza fundamental en la conquista del espectáculo que el tango viene desplegando en las últimas décadas. Sostén musical del espectáculo tango argentino, el Sexteto Mayor encabeza desde comienzos de los 90 la compañía Tango Pasión. Conocido ahora internacionalmente, el Sexteto Mayor tiene una historia que se remonta a los años 70, desde la más rica tradición tanguera. Desde aquel lejano debut en la tanguería llamada La Casa de Carlos Gardel. Se debutó el 29 de abril de 1973 y el primer sexteto estaba formado por Armando Cupo en el piano, Fernando Suárez Paz y Reinaldo Nichele en violines, José Libertela y yo en bandoneones, y primero Juan Carlos Vallejos en bajo y luego al poco tiempo vino Omar Murtak. Nosotros no hicimos ninguna concesión de ninguna especie, nunca tocamos para el turismo, a pesar de haber trabajado en la Casa de Carlos Gardel, en el Viejo Almacén, en Caño 14, en Michelangelo. El mismo repertorio hacíamos cuando íbamos a tocar, por ejemplo, si fuéramos al Club Almagro, que si íbamos a tocar al Viejo Almacén. El Sexteto Mayor no para de recorrer el mundo como una verdadera embajada itinerante del tango. Nosotros empezamos en la Casa de Gardel en el año 1973. Y es como si realmente hubiéramos
no sé, de alguna manera heredado ese espíritu que tenía Gardel, viajero, porque nosotros empezamos a viajar y yo creo que no es ninguna pedantería decir que hemos dado la vuelta al mundo, pero muchas veces, porque el destino nos puso a, como digo yo, a recorrer ciudades y hemos tocado en todo el mundo, no solamente queda el continente africano. Trabajamos en 88 ciudades en 4 continentes. Hicimos casi 300 presentaciones con Tango Pasión. Y venimos así, los últimos 3 años fueron realmente así, ¿no? Y los otros igual. Hace 15 años que no paramos. Luego de la experiencia de tango argentino, el Sexteto Mayor encara en los años 90 un nuevo proyecto, la compañía Tango Pasión. Entre todos estos espectáculos que los viejos tangueros llaman Forexport, por estar principalmente orientados a un gusto internacional, se destaca la creación de los bailarines Miguel Ángel Soto y Milena Plebs, Tango por Dos. Hubo 2 ideas fundamentales para crear Tango por Dos, o sea, que fueron nuestro impulso para crearlo. Uno fue, bueno, cómo una pareja puede bailar diferentes estilos del tango, para lo cual teníamos que hacer, bueno, una gran investigación, un gran aprendizaje con maestros, con milongueros, con gente grande, con fotos, con películas, con todo tipo de documentos, ¿no? Que bueno, que lo hicimos y eso nos llevó casi 2 años. Tango por Dos surgió justamente porque, bueno, era una pareja y 3 músicos, y era, bueno, una pareja haciendo todos los diferentes estilos del tango, ¿no? El tango americano, el tango entre hombres, el tango al revés, el cencerro, la milonga, una milonga cómica, la comparsita, que es un duelo de piernas, recuerdo, que es como una ensoñación. En 1998, Milena Plebs deja de bailar en la compañía Tango por Dos. A partir del año 2000, el espectáculo continúa dirigido exclusivamente por Miguel Ángel Soto. Las intensas giras de las compañías argentinas y maestros de baile por el mundo dejan sus discípulos en toda Europa, Estados Unidos y Japón. Algunos son fervorosos aficionados, pero otros se desarrollan como verdaderos profesionales. Esto es lo que sucede con Ricardo y Nicole, una pareja germano-holandesa. Nos quedamos como muy fascinados con Buenos Aires, enamorados los dos, y sentimos que no podemos volver más. Así sí teníamos que volver porque eran vacaciones, porque decidimos volvemos a Buenos Aires. Así volver, a partir de ese momento, era volver a Buenos Aires. Volver a Buenos Aires. Sí. Y bueno, 14 meses después llegamos en Buenos Aires y eso fue justo hasta 10 años. Sí, hace 10 años, sí. Y ahora estamos 10 años acá y bueno, enganchamos muy bien. Con sí, esto, con sí. Todo también nos ofrecieron trabajos que fue para nosotros como tocar las estrellas del cielo. Me acuerdo una anécdota de Gardel con Pucho,
Guiburno, que estaban en Londres caminando. Y entonces Gardel le dice, Pucho, ¿por qué no te venís a vivir a Europa? Y entonces Pucho le dice, no, dice, porque yo tengo todo en la Argentina, yo no puedo escribir de acá. Dice, entonces Gardel le dice, sí, yo también, dice, yo siempre tengo que volver, pero se me hace tan cuesta arriba trabajar y trabajar del arte en la Argentina. Dice, si yo no trabajaría en Europa, no podría trabajar en la Argentina, ¿no? Mirá la visión de Gardel en el año 34 ya. Hoy, en la actualidad, nosotros estamos triunfando en Europa y en Estados Unidos, y venimos acá que tenemos mucho éxito, pero se nos hace muy cuesta arriba, porque acá no conseguimos sponsor, no conseguimos, tenemos que bancar todos nosotros, el espectáculo, pero bueno, es nuestro país y lo queremos y nos va bien y la gente nos acepta, y lo fundamentalmente es volver a las raíces. A diferencia de otras épocas, la trascendencia del tango fuera del Río de la Plata no apunta ahora a la imitación o a la caricatura. En la actualidad, aficionados y artistas profesionales se acercan para aprender auténticamente el tango e incluso lo desarrollan con los cánones originales que se forjaron hace ya un siglo en la vieja Buenos Aires. Se acabó el tango americano, se acabó Hollywood, se acabó Valentino. Hoy, en la actualidad, la vedette cultural más importante en el mundo entero, en cualquier parte, es tango argentino, no tango. Puede ser tango americano, tango francés, tango japonés, bueno, no, tango argentino, puesto así en letras grandes.